El número de oro. Cuando tú te levantas cada mañana, ¿qué es lo que miras? Lo que miras es todo un mundo matemático que está a tu alrededor. Todo lo que está a nuestro alrededor se levanta de números. Todos son medidas, todos son ángulos, son curvas, espacios bidimensionales, son áreas, son volúmenes. Todo lo que está a nuestro alrededor está conformado de números. Y de todos los números existentes, existe un número que ha fascinado a la mayoría de mentes brillantes matemáticas. Y ese es el número llamado Phi. Y tiene este valor de 1,618033 y tiene decimales infinitos. Esta letra es una letra griega denominada Phi. Se escribe de esta manera y es un número increíble que también recibe muchos nombres. Se le dice número de oro, proporción trascendental, número divino, divina proporción, número áureo y muchas denominaciones a este grandioso número que te explicamos por qué. Para entender la procedencia del número de oro, pues entonces vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a dibujar un segmento y vamos a trasladarnos hasta el año 1509, donde en uno de sus textos, Luca Pacioli indicó lo siguiente. ¿No? Si tenemos un segmento y lo vamos a dividir en dos partes, pues entonces podría estar en una razón muy interesante. Si yo divido en dos partes, puedo colocar así un valor de A y un valor de B. Pues entonces toda la cantidad total es A más B. Entonces yo podría mencionar la parte total es a la parte mayor, como en la misma razón que la parte mayor es a la menor. Bueno, pero en el caso de una resolución más comprensible, nosotros vamos a colocarlo para dejar el uso de dos variables a la siguiente expresión. Le puedo colocar aquí una parte total, ya que me refiero a todo ello, como si fuera el valor de x, ¿no? Y si yo tuviera aquí una unidad, pues entonces el segmento adicional tendría que ser x menos 1. Entonces yo podría expresar de esta forma, por una cuestión de un arreglo, la parte total es a la parte mayor, como la parte mayor es a la parte menor. Al realizar esta expresión, obtenemos el mismo valor de una forma más simplificada con una sola variable. X por x menos 1 es igual a 1. Resolviendo esto tenemos x al cuadrado menos x menos 1 igual a 0. En el caso de nosotros poder utilizar un proceso muy simple como la fórmula general, podríamos tener los valores de los coeficientes 1, menos 1 y menos 1. Al aplicar la fórmula general, tenemos lo siguiente. Tenemos el valor de menos b, que es menos 1, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que es menos 1 al cuadrado, que es 1. Menos 4 veces a por c, y ese resultado es menos 1. Todo ello dividido entre 2 veces a. Entonces, resumiendo este valor, tenemos lo siguiente, 1 más menos la raíz de 5 sobre 2. Obviamente, como hablamos de una cantidad positiva, nosotros sobreentendemos, porque son medidas, que es 1 más la raíz de 5 sobre 2. Y justamente este valor es el valor que nosotros le conocemos como Phi. Y sacado con el apoyo de una calculadora tenemos 6,61 o 0.61, 80 y tenemos una cantidad de decimales más que lo vamos a abreviar colocando unos puntos consecutivos. Ese es el valor de Phi. Entonces, de esa manera nosotros estamos obteniendo el valor del famoso número de oro. Bueno, ¿y qué es lo que hace interesante este número? Comenzamos con una primera afirmación. Vamos a ver que este número de Phi, el número de oro, nosotros lo podemos encontrar en el llamado rectángulo áureo. Pues aquí tenemos un rectángulo áureo. El rectángulo áureo es aquel donde podemos tener las mismas características. El lado mayor es al lado menor, ya, del rectángulo cuando está dividido en dos partes, ¿no? Como la parte mayor
es a la parte menor. Entonces justamente encontramos una medida que está en función de la razón del número de oro. Sin embargo, pareciera un rectángulo convencional, común y corriente. Sin embargo, vamos a ver algunos experimentos de por qué este tipo de rectángulo es tan especial. Pues aquí tenemos una tarjeta de crédito, que es un rectángulo áureo. ¿Qué tiene de especial? Si tú colocas una tarjeta de crédito que es un rectángulo áureo, pues podemos trazar la diagonal, pero fíjate, la diagonal justo tiene una coincidencia exactamente con el vértice superior derecho de la tarjeta vertical. Lo mismo podríamos hacer con una prueba de 2 libros que sean técnicos o ediciones de bolsillos, con estas medidas que generalmente son especiales. ¿Todavía no te sorprende? Entonces vamos a lo siguiente. La sonrisa más célebre en el mundo del arte, la Mona Lisa, ¿no? O la Bella Gioconda, estaba conformada de rectángulos áureos, y en base a eso estaba conformado el rostro y la parte del dibujo. ¿Tenía Leonardo da Vinci la proporción áurea a la hora de realizar esta obra maestra? En realidad tendríamos que entender que hay una relación muy especial entre la estética y la matemática, al igual que también la posición de los ojos en el tamaño de una cara en una proporción normal está dado en medidas del rectángulo áureo. Pues la famosa pintura de Une Bagnare a Asnieres de Georges Seurat es un recuadro áureo, y también los elementos que lo forman están insertos en recuadros áureos. La estética tenía una enmarcada presencia con la matemática perfecta. En las construcciones de los edificios de la antigüedad, que eran unas obras en la arquitectura, podemos encontrar que el Partenón, ¿no?, tiene una fachada que tiene elementos descompuestos limpiamente en rectángulos áureos. La razón áurea anunciaba siempre la presencia en las obras arquitectónicas de todas las épocas. Lo mismo ocurría en la Gran Pirámide y en algunas otras obras que netamente son artísticas. Vemos la noción de esta armonía de valor universal con los rectángulos áureos. Y si en un rectángulo áureo podemos formar con el lado menor un cuadrado, ¿no?, con la longitud del lado menor. Y ese proceso podemos formar otro rectángulo áureo y también colocándole un cuadrado mediante el lado menor. Podemos repetir este proceso varias veces. Entonces vamos a poder tener una figura semejante como la que tenemos. ¿Y qué pasaría ahora si nosotros trazamos la cuarta parte de una circunferencia en cada uno de los cuadrados, pero formando una figura consecutiva? Bueno, pues el dibujo nos quedaría aproximadamente así. Como vemos, es una figura que se forma de una forma de espiral, ¿no?, que se va cerrando hacia la parte central. Justamente esta es la espiral logarítmica. Y esta curiosidad tan grande matemática se puede observar exactamente en nuestro entorno. Por ejemplo, en el recorrido vertiginoso de la concha de Nautilus. Justamente aquí tenemos la figura. Y también ocurre eso en los brazos de las galaxias y otras formas de la naturaleza increíbles. Pero ahora vamos a Leonardo de Pisa. Bueno, Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci. Este apelativo significaba hijo de Bonacci, que era un mercader conocido italiano. Fibonacci no fue un matemático cualquiera. Fue el que pudo introducir en la cultura italiana los conocimientos que tuvo de la cultura arábiga, justamente el desarrollo más avanzado sobre la parte de la numeración que existía hasta ese tiempo, ¿no?, la introducción de los números arábigos, y él pudo establecer la sucesión más famosa de la historia, la sucesión de Fibonacci. Esta famosa sucesión es muy simple de encontrar
Este matemático italiano comenzó con el número 1 y luego tenemos el 1 nuevamente y estos dos términos se suman para formar el siguiente, que es el número 2. Y cada dos términos obtienen el siguiente término mediante la operación de la suma. Por lo tanto, si seguimos la secuencia tendríamos lo siguiente. La suma de los primeros términos los voy a colocar aquí. 8 y 13 es 21. Y luego tenemos el 34. Y seguimos sumando y tenemos el 55. Y tenemos el 89. Y así podríamos continuar con una sucesión infinita que representa justamente esta sucesión de Fibonacci. Voy a colocarle así. Pero, ¿qué pasaría si de pronto empezamos a tomar un cociente entre un término cualquiera de la sucesión y el anterior? A ver, vamos a ver esa comprobación matemática. Pues aquí tenemos la demostración. Tenemos cada uno de los términos y el término que le sigue. Y en la parte de la derecha estamos poniendo la relación entre cada uno de esos términos. La razón, comenzamos con 1, 2, 1.5, 1.66 y si continuamos con esta razón, que podemos darnos cuenta, existe una aproximación hacia dónde. Se dan cuenta, ¿no? Efectivamente creo que está clarísimo. Hacia el número de oro. Inclusive si llegamos al término de la sucesión de Fibonacci cuadragésimo, el cociente va a ser exactamente con el número de oro hasta con una aproximación de 14 decimales. Estas relaciones que nosotros encontramos, que es tan insospechada, nos da a entender una asombrosa correspondencia que tenemos entre lo abstracto de los números y esta realidad palpable. Es como si hubiera sido el sueño pitagórico convertido en la realidad. ¿Y dónde aparece la sucesión de Fibonacci y justamente relacionado con el número de oro? Pues en el desarrollo de las flores, la formación de las rosas, los cocos de las piñas, la formación de las pepitas del girasol, el crecimiento de las ramas de los árboles, el nacimiento de las crías de los pares de los conejos y muchas formas más. Bueno, pero si todavía no te sorprende, pues simplemente podemos ver que este número es más que una casualidad. El número de oro viene de resultado, como ya hemos explicado antes, de 1 más la raíz de 5 sobre 2. Ahora echemos mano de una calculadora. Bueno, mostraré una calculadora científica, pero solamente voy a colocar los resultados debidos. Bueno, aquí le he puesto con 27 decimales, ¿no? Todo el número de phi. ¿Y qué crees que va a ocurrir si voy a poner a continuación phi al cuadrado? Pues el entero aumentó en 1, pero todos los decimales siguen siendo iguales. Para los que conocen un poquito de números irracionales, se darán cuenta que esta es una casualidad increíble. Y mira aún más. ¿Y qué pasaría si voy a colocar, pero bueno, en este caso, la inversa de phi? Pues acá lo repito, si coloco 1 entre phi, pues cambia la parte entera, pero los decimales continúan siendo los mismos. Demasiada casualidad, podríamos decir. Esto quiere decir que si, bueno, yo podría colocar que 1 entre phi es lo mismo que podría haber dicho que es el valor de phi quitándole una unidad. Aunque también puedo relacionar con phi al cuadrado. Podría decir entonces que phi cuadrado, ¿no?, que es una unidad más, es lo mismo que el número de phi más 1. Bueno, para una persona entendida en la matemática,
podemos asegurar o aseverar que esta sorprendente propiedad nos permite dar un horizonte de posibilidades, ¿no? Y mediante esta definición seguramente que vamos a poder encontrar maravillosos descubrimientos. Vamos a imaginarnos lo siguiente. Bueno, pues si nos adentramos al mundo de los números trascendentes, podría yo ponerme un número bastante conocido y que podría considerarlo como un número infinito de raíces continuas. Voy a colocarle de la siguiente manera. Entonces, aquí le voy a colocar puntos suspensivos para colocar una sucesión indefinida de raíces cuadradas. Pues, si empiezo colocando solamente la raíz de 1, es 1. Al colocar una segunda raíz, que creo que podemos darnos cuenta claramente, tendríamos el número decimal 1,4142, etcétera, que representa la raíz de 2. Si yo incremento las raíces, ¿no?, de esta manera, pues entonces lo que tendré será 1, y tendría hasta este momento, con el uso de una calculadora, 5538. Y de una forma incremental podría ir colocando más y más raíces. Aquí voy a aumentar una más y voy a hacer una suposición. Entonces aquí tendría el número 1,5931. Y si nosotros incrementamos una cantidad de raíces demasiado grande o n raíces, por ejemplo, podría colocar como un ejemplo 9 de estas raíces, que yo ya lo he sacado en una calculadora. Pues tengo el número 1,6180. Obviamente, al colocar muchas más raíces, podemos encontrar lo que ya debes de suponer. ¿Qué es lo que resulta para una cantidad de raíces ilimitada? Pues el número de oro. Y también el número de oro aparece en las fracciones sucesivas infinitas, en la suma de los números de la sucesión de Fibonacci. En la relación de las ternas pitagóricas también aparece el número de oro. En la conformación de los números del triángulo de Pascal y muchas relaciones matemáticas sorprendentes. En una introspección rápida sobre el número de oro, podemos darnos cuenta que entrar al conocimiento de esto es solamente cosas que son breves de lo mucho que tenemos por descubrir. En este viaje que se conoce del número de oro, podemos entender que es un número antiguo, pero que tiene una vida renovada e imparable. Hemos hecho un alto para ver cómo interviene la pintura, la arquitectura, la astronomía, el diseño, la naturaleza. El número de oro se encuentra en todo lo que está a nuestro alrededor. Aparece en la belleza de las construcciones antiguas. También aparecen en las construcciones modernas. Si hay belleza, está presente el número de oro. Y en el arte, donde había proporción y belleza, estaba el número de oro. Desde la antigüedad, la proporción áurea se ha relacionado con la armonía, el arte y la naturaleza. Por eso tiene el apelativo de divino. Por eso recuerda, si tú quieres construir o hacer algo perfecto o bello, recuerda que la belleza está en la matemática.